Bueno, tenemos mucho para brindarles en este viernes, se lo prometimos y lo cumplimos, y ahora es momento de recibir al... Voy a detallarlo porque sus títulos, el currículum es muy amplio, pero voy a detenerme en que es doctora en filosofía y magíster en dirección de comunicación, especialista en religiones. He tenido la oportunidad de hacerle entrevistas en más de una oportunidad y es un placer de tenerlo en el día de hoy para hablar sobre un reciente artículo que ha publicado Miguel Pastorino. Un placer de que estés por acá, Miguel. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Teníamos pila de ganas hace mucho tiempo de hablar contigo desde aquella semana de turismo que hablamos y bueno, nos pareció oportuno compartir este artículo que ha sido recientemente publicado. Yo quiero leerles algo de ello para que ustedes tengan el contexto de qué se trata. Bueno, en este artículo particularmente lo que se aborda es la realidad a la que nos enfrentamos en la actualidad y cada vez más en un mundo multiinformado. Cuando dejamos de preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas, no importa y solo basta buscar la utilidad de las cosas y de las personas. La vida se vuelve banal, dice parte del artículo. ¿Lo dije bien o me...? No, está bien. Perfecto. Y tanto dice esta frase, imagínense un artículo hablando de estos temas en particulares. ¿Qué es específicamente en el grueso de este artículo, Miguel, lo que intentás plantearle a la gente? Bueno, a veces como es un artículo de divulgación, no es un artículo académico, a partir de algunas lecturas que a veces uno hace estudiando, preparando clases, estaba leyendo un texto de Heidegger del año 55, de 1955, sobre la crisis del pensamiento, sobre cómo el pensar humano puede renunciar a cosas que le son propias, por ejemplo, la capacidad de reflexión. Y en el año 55 le preocupa que el desarrollo de la tecnología, de la técnica técnica no es mala en sí misma, sino que creamos que el solo hecho de que la técnica avance, nosotros no nos damos cuenta y solo nos preguntamos si es buena o mala, si lo hacemos para bien o para el mal, pero no nos preguntamos otra cosa, dice Heidegger, y es si no empezamos a pensar técnicamente nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo me vinculo con las demás personas o con las cosas, solamente pensando en su utilidad o en si son productivas. Eso Claro. tiene que ver también con algo que todavía él no lo vio hace mucho tiempo, que es que vivimos en una sociedad dominada por coordenadas que son de la cultura de mercado y del mundo instrumental, que hace que vos, por ejemplo, en una relación de pareja la gente cambia las palabras, y si vos cambiás las palabras y no pensás en las palabras que usás, vos estás cambiando la mentalidad. Por ejemplo, cuando decís, che, en una relación de pareja vos tenés que evaluar costos y beneficios. En el amor los costos son altísimos y los beneficios a la vista pocos. Sin embargo, es lo que nos hace felices. Entonces, no podés comparar una relación empresarial con una relación humana. Pero sin embargo lo hacemos naturalmente. O por ejemplo, vos vas a tener una relación con una persona de amistad y decís, bueno, pero ¿y esto a mí? ¿Qué gano yo con esto? Bueno, pero ¿es un tema de ganancias? Porque la amistad no tiene que ver con ganancias. Entonces cuando vos trasladás las palabras, Sartre decía, las palabras no son inocentes. Y cuando usamos un cambio de lenguaje, incluso hasta en la educación, te pasa con los chicos que te dicen, bueno, pero ¿esto para qué me sirve? La pregunta es, ¿las cosas más importantes de la vida son útiles? Yo creo, por ejemplo, que hay cosas que son muy importantes y no sirven para nada. Por ejemplo, el amor. Y en esta siempre provocamos en clase, ¿no? Dice, ¿cómo Claro. no? ¿Cómo que el amor no sirve? Dice, a mí me hace feliz. Polémico. Y una cosa interesante, Sí. para pensarlo, esto hay que detenerse un poco, ¿no? Pero decir, si yo amo a alguien, buscando la utilidad de esa relación, ya no le estoy amando, soy egoísta y le estoy usando. Entonces, cuando yo busco usarlo, ya lo dejé de amar. Por lo tanto, el amor es lo contrario a la utilidad. Porque que yo ame a alguien, a mi hijo, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, que yo les ame es que me importa el bien de ellos, no por lo que yo gano. Obviamente que estar con alguien que amo me hace bien. Obviamente que me trae beneficios. Pero si lo hago pensando en los beneficios, ya no es amor. Esto es detenerse a pensar en cómo establecemos nuestros vínculos. Por ejemplo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es... Ahora se venden, para hacer como que leíste más, resúmenes de libros. Yo he visto en Twitter o en Instagram publicaciones como, bueno, léete tal libro en 10 minutos. Pero vos no leíste Hamlet en 10 minutos, leíste un resumen que hizo otro tipo. Entonces no tenés la experiencia de leer a Hamlet. O sea, es mentira. Entonces esa cosa de... Hay como ciertas cosas que no cuestionamos, por ejemplo, que todo sea más rápido, ¿es mejor? Yo que he trabajado en medios, a mí me decían a veces en los informativos, cuanto más rápido porque hay que competir, y vos decís... Y yo una vez tiré una frase en una reunión trabajando en medio diciendo una frase de Kierkegaard, un filósofo del siglo XIX, que decía, llegará el día, siglo XIX, decía, llegará el día en que la comunicación será tan rápida que no habrá nada para decir. O sea, si vos
vas cada vez más rápido, decís menos, el contenido es más superficial, te vas volviendo más banal, vas diciendo cada vez cosas menos profundas, menos críticas, porque no hay tiempo. Y obviamente lo hacemos en redes. Cuando a veces me pasa a mí en Twitter que quiero debatir con alguien, le digo, te mando un artículo por privado, porque yo no puedo estar claro. con un tuit haciendo una reflexión. En tantos caracteres no podés. Que a mí me llevaría una conversación de mucho tiempo. ¿Por qué hay mucha violencia en Twitter? Porque la gente responde rápido sin pensar, no hay reflexión, manda lo que piensa de momento, a veces lo que siente, y no tiene tiempo de dar contexto a lo que dijo. Y una vez que lo mandó no lo puede editar, con lo cual es como muy difícil lograr un debate donde nos enriquezcamos juntos. Yo lo hago igual, pero de todas maneras, decís, no me puedo prestar solo a eso, tengo que buscar otros espacios donde yo me pueda sentar contigo, que pensemos distinto, y poder conversar y compartir ideas para enriquecernos, no para ganarnos, ¿no? Bueno, todo este tipo de fenómenos creo que tienen que ver con algo que algunos filósofos contemporáneos dicen, que es la fascinación con la aceleración, y hay que preguntarse si que todo sea más rápido es mejor. De hecho, hay algunos pensadores que están hablando de la desaceleración, de aprender a esperar por temas de salud mental. O sea, la gente hoy no puede esperar nada. ¿Vieron lo rápido que hablo yo? No solo porque soy ansioso, sino porque sé que estoy en tele. Excelente. Entonces, decís, bueno, tengo que aprovechar el poco tiempo que tengo. Y entonces decís, bueno, ¿cómo hacemos hoy en el aula, en casa, en los tiempos que tenemos, si corremos, pero no aprovechamos, ¿no? Pero pensemos lo que era antes cuando nos conectábamos a internet, que teníamos que esperar 1 o 2 minutos mientras que hacía ruido la computadora y demás para tener señal. Y hoy la computadora llega a generar el reloj de arena y ya nos desesperamos de por qué no hay señal o tenemos extensiones que nos permiten reconectarnos. Ahora yo pienso, me imagino que generación tras generación, más que generación, era tras era, han surgido cosas que han hecho a la gente, que la gente tenga menos tiempo, ¿no es cierto? Sí. Tú hoy mencionabas mediados del siglo pasado, mencionaste también más atrás y demás. ¿Tú pensás que este momento es especialmente crítico o será nada más que el elástico vuelve a estirarse para después volver a su lugar? Capaz un poquito más estirado, ¿no? Como el elástico. Cuanto más lo estirás, más vuelve. Porque antes leía 100, un día leyeron 80, otro día leyeron 70. Digo, ¿volveremos a que lean 70 o estamos en un camino donde van a leer 30? Bueno, no soy futurólogo para eso, pero sí puedo pensar con algunos que están analizando este problema, y hay gente que está un poco más apocalíptica diciendo estamos peor. O sea, estamos mucho mejor a nivel tecnológico, científico, médico. O sea, el mundo está mucho mejor en muchísimos aspectos, a nivel sanitario. O sea, de todo lo que podíamos pensar, podemos imaginar cómo vivía la gente hace un siglo. A nivel técnico-científico. Ahora, a nivel ético, vínculos humanos, a nivel formación de la mente, no necesariamente eso implica que estés mejor. Pensar más rápido no te hace más inteligente. Entonces el problema es que había un premio Nobel de Economía que era psicólogo que habló de los dos tipos del pensar, el pensar rápido y el pensar despacio, como dos formas que tiene el cerebro para pensar, y que hay cosas que necesitas pensar rápido. Tenés que resolver cosas que son inmediatas. Pero hay otro tipo de cosas que requieren la reflexión, que requieren tiempo, y que no se pueden producir rápido. La creatividad. Hoy se exige que el mundo sea creativo, pero sea creativo a una velocidad que nadie puede ni reflexionar. Entonces, ¿qué hace? ¿Hace remake o tiene que agarrar a los clásicos? Por lo pronto tenés que tener pensamiento propio para ser creativo. Claro, digo, porque si no... Y a su vez, el pensamiento propio requiere tiempo para hacer preguntas. Por ejemplo, hay un autor que se dedica a la filosofía para niños. Varios autores, ¿no? Y uno de ellos, que es uno de los pioneros, dice, la mejor forma de ayudar a un niño a tener pensamiento propio es, en lugar de responderle todo, que hay cosas que le tenés que decir, pero hay otras veces, en las experiencias estéticas, más afectivas, existenciales, que está bueno devolver la pregunta para que él busque la respuesta, como hacían los antiguos griegos. Entonces, que de repente el niño te dice, ¿por qué en ese cuadro la señora está sonriendo? Y vos podés tender a decirle, no, lo que pasa que, o podés decirle, ¿y a ti por qué te parece que sonríe? Y las conexiones, está estudiado esto a nivel neurológico, o sea, esa cabeza va... Pero Sócrates, no estudiamos en filosofía, que era el que te preguntaba en vez de responderte. Exacto, pero el tema es que a veces que uno se tome tiempo para pensar es visto como que ser lento es como menos capaz en una cultura que elogia la aceleración. Y otra palabra para mí mágica es la palabra innovación. Claro. Que las cosas sean nuevas no las hace necesariamente mejores. Y sin embargo lo damos como un dogma, que si las cosas son más rápidas, y nadie lo cuestiona, o son nuevas, son mejores. Y hoy vos ves que hay un desconocimiento brutal de la tradición de Occidente en muchos ámbitos, hay una ruptura con la historia, donde hoy hay gente que te da charlas de autoayuda, con una frase que la conocemos hace
2500 años de Platón, perdón, hace, sí, 2500 años más o menos, de repente que lo que importa no es lo que tenés, sino lo que sos. Y la gente se da con un lagrimón y dice, qué impresionante, me voy a poner en un meme. Vos decís, pero no sabíamos eso, ¿no? Entonces, el nivel de ruptura con la sabiduría clásica que tiene nuestra cultura, tomada de los griegos, de las religiones judeocristianas, que es parte de la cultura occidental, de los romanos, de tantas escuelas filosóficas, tenemos un reservorio de sabiduría en nuestra cultura, pero vivimos pensando que el pasado no funciona para hoy, porque lo pensamos como si todo fuera técnica. Es verdad que las cosas técnico-científicas quedaron en el pasado y son para museo comparadas con las de hoy. Pero eso funciona para la ciencia, no funciona para la sabiduría, no funciona para la filosofía, donde Platón es igual de vigente hoy que hace 25 siglos. Entonces, son Vas a como tener dos que cosas volver, distintas. Miguel. Vas Sí, a tener que volver. Solamente para ir cerrando, porque tenemos segundos, me vas a ayudar, porque esto de vivir rápido y todo esto que estabas hablando de la celeridad en la vida, hablabas hoy de que justamente el avance de la tecnología, todo esto que nos está consumiendo a toda la humanidad, ha sido avalado también por nosotros mismos, pero también no debemos escapar al pensamiento como tal. ¿Cómo hacemos la convivencia entonces con todo esto? Bueno, ¿Cómo sobrevivimos? hay cosas que hay que cultivarlas. Y ya Aristóteles, hace muchísimos siglos, enseñaba que la virtud viene, ¿no?, de trabajar y de hábitos. Lo sabemos en la nutrición. Dietas milagrosas no funcionan. Cambios de vida saludables son a largo plazo. Aprender a leer, aprender a cultivar una lectura larga. Para tener una conversación profunda, tenés que ser capaz de leer un libro largo. Si no cambias de tema todo el tiempo. Entonces, un vínculo profundo con mi pareja, con mis hijos, solo es posible si puedo mantenerme en un tema en profundidad. Y eso requiere, a veces, desconectarme un rato, tener un poquito de vida offline y tener un rato para nosotros. Porque si no lo tengo para mí, porque estoy todo el tiempo mirando el teléfono, cuando quiero sentarme a hablar con otro, no tengo el hábito. Es como con el descanso. Qué miedo. Si yo no aprendo a descansar cada día un poquito, cuando tengo vacaciones no sé qué hacer. Entonces, nos dejamos llevar por el tsunami de la velocidad y a veces hoy tenemos una lucha titánica para ir contracorriente y reservarnos algunos espacios que son temas de salud mental. Algunos psicólogos y psiquiatras lo están planteando así. Muchos de los problemas de ansiedad y depresión tienen que ver con que la gente no tiene autocuidado, no tiene tiempos para aquellas cosas que en la vida son más importantes. Yo cuento esto y cierro, pero le contaba afuera de aire que con mis hijos que son pequeños, una de las luchas que tenemos hoy con los niños son las pantallas. Y una cosa que descubrí, no soy psicólogo, pero descubrí en la vida con ellos, que son chiquitos, de 3 años y 1 año y medio, es... ¿Y qué tal si en vez de la tele vamos a jugar juntos? Enseguida dejan las pantallas, porque quieren estar contigo. Claro. El tema es si nosotros muchas veces le echamos las culpas a la pantalla y es porque nosotros queremos estar en la pantalla. También. Es que los acelerados somos nosotros. Ay, qué El problema somos los adultos. Te haces un tiempito en todo ese Y poco hacemos tiempo que una tenés vuelta. de vida entre la docencia. Vení con los chiquilines, la familia, trae a los vení niños, Vení con los traelos nenes acá. también y seguimos la charla en otro momento. Miguel, ha sido un gusto como siempre recibirte y nos quedan ganas de charlar un poquito más porque es un tema apasionante. Justo era todo desde que comenzó apasionante, pero al final se puso Como para seguir. continuar. Bueno, Muchas gracias a gracias, ustedes. Miguel, por estar en Día a Día. Buenas tardes.